El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Estudiemos juntos Hebreos capítulo 8. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza, compromiso y dedicación en la palabra de Dios. Sé que algunos momentos leeremos, estudiaremos algo que puede ser complejo o puede parecer que no tiene una aplicación práctica en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el momento que tú dediques a abrir tu corazón al Señor, el Señor pondrá en ti lo que necesitas saber, lo que necesitas oír, y si tú tienes humildad para escucharlo, el Señor te va a guiar. Así que muchas felicidades. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante y es una conclusión. Versículo número 1 dice: el punto principal de lo que venimos diciendo. Es decir, todo el capítulo 1 al capítulo 7 fue una preparación y eso lo hemos estado viendo. Fue una argumentación para llegar a esta conclusión que se va a desarrollar de aquí en adelante. Dice: tenemos tal sumo sacerdote. ¿A quién se refiere? Pues se refiere a Cristo Jesús. Él es el verdadero sumo sacerdote. Pero fíjate, dice el versículo 1, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esta expresión es muy interesante porque nos presenta a Jesús como sumo sacerdote allá en la patria celestial, en el cielo. Y entonces vemos algo interesante en Jesús que ya se vino explicando. Está allá en el cielo alguien que conoce claramente la humanidad, conoce claramente las tentaciones, los problemas, las lágrimas, el dolor de la humanidad, pero está allá sentado a la diestra del trono. Ojo, eso es muy importante porque está alguien que nos conoce perfectamente, pero no solamente está allí, sino que también al ser divino, que ya lo hemos escuchado, al ser Dios mismo, Jesús, también Él nos puede conectar como un medio, como un intermediario entre el ser humano y Dios. Versículo 2 dice que es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que deja claro aquí es que en el cielo, de qué forma no lo tenemos claro, ¿verdad? No conocemos todos los detalles, pero aquí dice que hay un santuario de un verdadero tabernáculo, tabernáculo que está allá en el cielo. Y aquí dice que lo levantó el Señor y no el hombre. Mira el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Eso lo sabemos porque hemos leído el Antiguo Testamento y sabemos que el sumo sacerdote presentaba ofrendas. Ahora, ve el versículo 3, segunda parte, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Y qué es lo que ofreció Cristo Jesús? Bueno, Él ofreció su vida. Aquí en esta tierra vino y cuando murió, Él murió como la ofrenda, como el cumplimiento, ojo con esto, como el cumplimiento de las ofrendas, del sistema de las ofrendas y de los sacrificios que en el Antiguo Testamento lo apuntaban a Él cuando vendría ese Mesías y moriría en la cruz. Bueno, moriría por nosotros. Muy bien, ahora ve el versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes para presentar las ofrendas según la ley. Fíjate, eso ya lo estudiamos ayer. Y aquí está la argumentación. Él no podría ser sacerdote, pero ya vimos ayer qué tipo de sacerdote es él. Es de acuerdo a Melquisedec. Ahora, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esta expresión es muy interesante. Lo que nos está dejando ver es que el sistema de ritos y de sacrificios que estaban aquí en esta tierra, pero sobre todo Cristo Jesús como sumo sacerdote, dice que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, que apunta a lo que en el cielo se hace, se hizo como una réplica aquí en esta tierra. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Entonces, lo que nos está diciendo es que el sistema del santuario terrenal, con sus ofrendas y con el sistema de los sacerdotes, es una figura, es una forma que Moisés vio,
pero lo vio que estaba en el cielo. Eso lo vamos a ver un poquito más detalladamente en el capítulo de mañana. Sin embargo, Jesús, volvemos a Jesús, dice, es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ojo, la palabra mediador es importante porque, como ya dijimos, Jesús es humano, Jesús es divino. Ya vimos su argumentación sobre esto. Entonces, al conocer a la humanidad, nos puede presentar ante Dios. Pero al ser divino, Él puede traer a Dios hacia nosotros. Él es el intermedio. Eso es muy, muy importante. Versículo número 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ojo, aquí está presentándonos que el primer sistema, el que estuvo en el Antiguo Testamento de los ritos y de las ofrendas, no era perfecto. Ahora, ¿en qué sentido no era perfecto? Principalmente, mis amigos, por la manera en la que los seres humanos lo entendieron y lo practicaron. Ellos se metieron en un rígido formalismo, en solamente cumplir externamente, en solamente creer que la muerte de los corderos, de los animales, era ya en sí el cumplimiento para el perdón de sus pecados. Recordemos que el objetivo de todos esos ritos y ceremonias era apuntar al verdadero sacrificio que sería a través del Mesías que vendría a dar su vida. Entonces ellos lo hicieron que ese primer pacto tuviera defecto porque no fue entendido y practicado de la manera que era correcta. Entonces aquí se presenta que viene un segundo pacto o una segunda... Sí, versículo número 7 dice, se hubiera preparado lugar para el segundo. Ahora, vamos un poquito de historia. Versículo 8 en adelante es un mensaje, ojo, me encanta porque eso ya lo leímos nosotros y comenzaste desde el inicio de nuestro plan. Esta del versículo 8 al versículo 12 es una lectura de Jeremías. Jeremías, el profeta en el Antiguo Testamento, les dijo esto cuando el pueblo iba a ser llevado al cautiverio. Entonces se les da este llamado, esta reprensión muy fuerte para que ellos entendieran que si de veras buscaban a Dios de todo corazón, Dios podría, ojo, aunque iban a ir al cautiverio, Dios podría renovar su compromiso con ellos. Pero vamos al punto, versículo 8, reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. Ojo, ellos van a ser llevados al cautiverio. Si ellos aprenden de ir allá y de todo el sufrimiento que ya vimos, por ejemplo, en Lamentaciones, ¿te acuerdas de ese libro tan doloroso y tan triste? Sí, pero si ellos hubieran aprendido, Dios establecería un nuevo pacto con ellos, fíjate, con la casa de Israel y de Judá. Sin embargo, como aun cuando fueron al cautiverio, qué hermoso, porque ya lo leímos en Ezequiel, en Daniel, y regresaron y ellos no cambiaron. Lo leímos en los profetas menores, en una buena parte. Ellos regresaron y no cambiaron. Por eso ahora ese nuevo pacto ya no se establece con la casa de Israel y de Judá, sino que ahora a través de Jesús se establece con los cristianos y a través también, y también con nosotros, quiero decir. Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Fíjate, esta frase es importante que la subrayemos. El problema no era la ley de Dios, el problema no era los ritos y ceremonias, el problema era la gente que siempre fue rebelde, que nunca quiso profundizar en su caminar con Dios y solamente se conformaron en decir, yo ya cumplí externamente, nunca hubo arrepentimiento, nunca hubo entrega de corazón. Como nación, entonces ellos fueron el problema. Versículo número 9, última parte. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones los escribiré y seré para ellos por Dios y ellos me serán para mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo. Fíjate, este nuevo pacto de por sí cumple lo que el Señor quiso en el primero. En Ezequiel nos dice que
desde ese tiempo Dios quería que su palabra, sus mandamientos, no solamente hubieran sido escritos en piedra, sino hubieran sido escritos en sus corazones. Ahora se dice que el nuevo pacto es definitivamente las leyes del Señor, los mandamientos de Dios se escriben en nuestro corazón. Pero eso de por sí el Señor lo quería para el primer pacto. ¿Me explico? De por sí el Señor lo había pedido para el inicio, pero ellos no lo entendieron. Entonces, aquí hay dos frases importantes: ninguno enseñará a su prójimo y todos me conocerán. ¿Sabes por qué es importante? Porque habla de que todos nosotros en este nuevo pacto tenemos acceso directo a Cristo Jesús, al Padre. Nosotros tenemos acceso directo a nuestro Dios. Y no es que ya no nos reunimos como iglesia, no es que ya no necesitamos pastores, no. Lo que está diciendo es que todos nosotros tenemos la libertad, el privilegio de ir directamente con Cristo Jesús. Él nos conoce y Él puede hacer lo que nosotros necesitamos que se haga en nuestras vidas. Amigos, como lo decíamos ayer, antier, es necesario profundizar más en estos temas, lo dijo la palabra de Dios, y es necesario entenderlo. Querido Padre Celestial, muy profundo, muchas cosas que quizá no llegamos a comprender, pero hay cosas que nos quedan claras en la mente. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia. Escribe tu palabra en nuestros corazones, en nuestra mente. Ayúdanos a amarte de todo corazón y sobre todo también ayúdanos para que podamos entender que allá en el trono celestial hay alguien que nos entiende completamente y sabe lo que significa vivir en esta tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.